Perfecto, entonces el tema que vamos a desarrollar hoy precisamente es la crianza positiva como esta oportunidad de brindar seguridad y protección al crecer en personas preadolescentes y personas adolescentes. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar a conversar un poco sobre lo que esto implica, Mari. Ok, entonces, para empezar, vamos a hablar sobre el concepto de crianza positiva. Este concepto lo compartimos en el webinar anterior y sin embargo igual queremos retomarlo ahorita porque es como el marco que nos va a permitir entender las estrategias y el cambio en la mirada que vamos a hacer para poder apoyar a las personas menores de edad que se encuentran en esta etapa. Entonces, la crianza positiva, como dice aquí, son aquellas prácticas de cuidado, protección, formación y guía que posibilitan el desarrollo, el bienestar y el crecimiento saludable. Vamos a ver que este crecimiento saludable y armonioso es importante tanto a nivel físico como mental, a nivel espiritual, a nivel ético, a nivel cultural y social, en general niñas y adolescentes, gracias a que se realiza con una perspectiva evolutiva, o sea, que depende de la etapa del ciclo vital del desarrollo, las características y las circunstancias de las personas menores de edad, sin recurrir a la violencia y siempre respetando sus derechos humanos. Entonces, vamos a hablar de la crianza positiva como una práctica que está enfocada en el interés superior del niño. Desde esto vamos a visualizar, vamos a conceptualizar a los adultos como un adulto que cuida, como un adulto que promueve y estimula el desarrollo de las capacidades de las personas menores de edad, como un adulto que no es violento, que como dice aquí es respetuoso, y como un adulto que ofrece reconocimiento y orientación, que esto incluye tanto la parte de la amabilidad como de la firmeza, de el poder orientar, el poder guiar, el poder establecer límites, pero al mismo tiempo fomentar la exploración y el desarrollo de la autonomía en las personas menores de edad. Entonces, desde la crianza positiva, vamos a entender que establecemos una relación diferente con los adolescentes. Vamos a tratar de mirarlos como unas personas completas, no como los adultos del futuro, sino como una persona completa en su etapa de desarrollo, con acciones que ayuden a promover su bienestar, siempre preguntándonos qué es lo que necesita, mirando más allá de la conducta y otras estrategias en las que vamos a profundizar hoy, desde un enfoque que contemple como prioridad la relación y la seguridad emocional de los adolescentes. Y como adultos que con plena conciencia estamos atentos a lo que entregamos en el día a día. Estamos atentos a por qué hacemos lo que hacemos desde nuestro rol de cuidado y educación. Y también estamos atentos a cómo estamos nosotros con nosotros mismos para poder evaluar también esos resultados. Aquí vamos a hablar también del rol importantísimo que tenemos nosotros en nuestro autocuidado como personas que al entregar cariño, amor, educación, también tenemos que recibir cosas para poder entregar eso. Entonces, la crianza positiva nos ayuda a enfocarnos en qué es lo mejor para el desarrollo de estas personas menores de edad, pero también cuál es nuestro rol como adultos en esta dinámica y en esta relación. Y un elemento importantísimo que vamos a contemplar y que vamos a trabajar precisamente es que esta crianza positiva no nace como algo filosófico, no nace solamente como una situación de un paradigma, sino que está basado precisamente en neurociencia y en múltiples investigaciones que han demostrado la importancia de una conciencia plena, de una crianza basada en el respeto y los buenos tratos para el mejor desarrollo posible de las personas menores de edad, para el mejor desarrollo posible de nosotros también como personas adultas a partir de las experiencias que tuvimos en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Entonces, entre experiencias más seguras, entre conexiones más profundas, entre mayor sentido de pertenencia, basado precisamente en las necesidades que tuvimos en cada una de nuestras etapas, el desarrollo
desarrollo de nuestro cerebro, el desarrollo de todas las funciones complejas que nosotros vamos desarrollando a lo largo de la vida van a tener una mejor evolución, van a tener un mucho mejor desarrollo y por ende se ha comprobado cada vez más el impacto que tiene precisamente esta formación que es distinta, esta formación que tiene esta mirada más empática, que tiene esta presencia de nosotros en todos los ámbitos de las personas y lo vemos como un factor protector, no solo para la salud mental, sino también para la salud física y para el cumplimiento de ese proyecto de vida que creo que todos, ¿verdad? Tenemos como el deseo de poder desarrollar precisamente en nuestra vida. Entonces, en esta crianza positiva estamos hablando de que es una relación, no es una serie de herramientas, no es una serie de prácticas, sino que está precisamente basado en esa relación con conciencia plena, con presencia plena que nosotros desarrollamos hacia nuestros hijos, teniendo una mirada más empática. Y esto quiere decir que vamos a hacer un cambio de paradigma importantísimo, porque nosotros hemos estado tal vez criados y formados en el paradigma de la obediencia, de las buenas conductas y del control. Y aquí estamos hablando de que aquello que desarrolla de manera plena, aquello que nos hace a nosotros poder tener mejores indicadores de vida, mejores habilidades para poder desarrollarnos, tiene que ver con esa mirada en la persona, en ese niño, en esa niña o en esa persona adolescente y menos en el comportamiento. Y como decía Maricruz, el énfasis va a ser en una relación de calidad, que esa relación de calidad le va a permitir mejores desarrollo de habilidades precisamente para la vida. Cuando nosotros hablamos de una relación con plena conciencia, con plena presencia, con esta mirada presente, constante de nosotros sobre esa persona que la vida nos ha dado el privilegio de poder acompañar, lo vamos a hacer en entornos que vamos a tratar de construir, ¿verdad? Con características como que sean entornos seguros y entornos protectores. Nosotros a veces cuando pensamos en los bebés y pensamos en los niños pequeños y hablamos de la seguridad y la protección, como que yo creo que intuitiva y fácilmente, así como naturalmente se nos viene claro, son personas altamente dependientes. Resulta que nuestros hijos son personas dependientes en múltiples sentidos por muchísimos años. Entonces, cuando nosotros garantizamos eh, y estamos conscientes y reflexivos sobre cómo es el entorno en el cual desarrollamos y podemos acompañar precisamente a nuestros hijos, hablamos también de que estos entornos no solo van a permitir un mejor desarrollo, sino que incluso con chicos y chicas que han vivido situaciones adversas de manera personal o de manera familiar, podemos generar incluso contextos y ambientes donde generemos una experiencia emocional correctiva después precisamente de esta adversidad y de este dolor. Este entorno seguro y protector entonces va a garantizar que brindemos calidez en el entorno y en las relaciones, que podamos transmitir cariño genuino hacia esta persona más allá de cómo se comporta, sino por la persona que es. Vamos a poder establecer conscientemente cómo acompañamos en las emociones, no solamente en las conductas o en la parte educativa, precisamente a las personas menores de edad, fomentando espacios de profunda escucha. Y con las personas adolescentes hay una premisa importantísima. Con las personas adolescentes escuchamos más y hablamos menos. Y a veces nosotros como papás hacemos como una situación inversa. Conversamos muchísimo, ojalá nuestras personas adolescentes no nos conversen tanto, por ejemplo, pero no tendemos a profundizar en la escucha y en lo que ellos realmente están experimentando, sintiendo y pensando en los diferentes retos y circunstancias a los cuales ellos se están viendo enfrentados. También en esta mirada empática y en este entorno seguro y protector, vamos a hacer una observación importante que tal vez nosotros no hemos tenido en nuestro desarrollo y crecimiento, y es cuáles son las necesidades que tienen nuestros hijos, cuáles son esas necesidades profundas que a veces conocen, a veces tienen claras, pero a veces no tanto, sobre lo que realmente ellos están experimentando para poder
crecer, sentirse y estar mejor. Entonces hay chicos que nos dicen, por ejemplo, esta semana, si pienso en las personas adolescentes, ¿verdad? Con las que trabajé, hay algunos que me dijeron, es que necesito que me escuchen, es que yo necesito que mi papá y mi mamá no cambien conmigo y me sigan viendo de la misma manera a pesar del tortón que me acabo de jalar, por ejemplo, ¿verdad? O necesidades, por ejemplo, de acompañamiento, de saber que mi papá y mi mamá están ahí y otras que ahorita vamos a ver cuando vemos algunos elementos del apego. En este entorno seguro y protector hay un profundo respeto por esa persona que nosotros estamos acompañando y también por nosotros mismos, como también vamos a ver, vamos a tener esa posibilidad de saber que nuestra responsabilidad como personas adultas, como personas más sabias, como personas más grandes, como personas más fuertes y bondadosas, que eso nos lo dice la teoría del apego, nosotros vamos a tener que tratar de resolver situaciones difíciles, brindar protección y cuidado como nos corresponde en nuestro rol parental y transmitirle a nuestros hijos ese genuino interés que tenemos por su bienestar, por comprenderles y por acompañarles. Todo esto junto, ¿verdad? Implica no solo que vamos a generar el mejor entorno para ellos, sino como siempre transmitimos Maricruz y yo. Cuando nosotros creamos esto, los primeros que cambiamos de manera positiva somos nosotros como personas precisamente adultas y personas cuidadoras. Y una de las herramientas y uno de los paradigmas que tal vez nosotras hemos visto de manera mucho más integral, mucho más completa, tiene que ver con cómo nosotros podemos llevar esto a cabo. No solo comprendiendo todo aquello que va a generar un mejor desarrollo en nuestros hijos, sino a través de cuáles instrumentos y herramientas y cuáles principios. Y es aquí donde tanto aldeas infantiles, ¿verdad? Como nosotras en lo que trabajamos cotidianamente, transmitimos que la disciplina positiva es una de las filosofías, es uno de los paradigmas realmente que nos permite brindar ese acompañamiento de una manera sensible, de una manera informada y de una manera tremendamente práctica. La disciplina positiva es una filosofía de vida, no es un método de disciplina como tal vez a veces se puede comprender, es toda una filosofía de las relaciones interpersonales que fue desarrollada en Estados Unidos por varias autoras y la principal es la psicóloga Jane Nelson, transmitida a lo largo del mundo y que busca el desarrollo de relaciones tanto familiares, escolares, interpersonales, de pareja, hasta incluso en el contexto laboral, basadas en varios principios. Uno de los principios es el respeto mutuo. En esta filosofía de vida y relaciones interpersonales es tan importante la dignidad y el respeto por las personas menores de edad como la dignidad y respeto por las personas cuidadoras, lo cual es algo que mucha gente a veces no siente que está en los paradigmas de los buenos tratos, pero forma parte de sus principios fundamentales. Y está también el respeto por la situación, por las necesidades que en ese momento tiene esa persona, ¿verdad?, de desarrollar precisamente habilidades o capacidades, por lo cual es tan importante la dignidad de ambas personas como lo que se debe hacer en cada situación para el mejor desarrollo de. También implica la disciplina positiva el desarrollo de un sentimiento de pertenencia en la relación, así como de importancia y significado de mí como una persona valiosa, como una persona que tiene no solo un lugar, sino una contribución importante en esta relación con papá y mamá, una contribución importante en esta relación con mis compañeros, con mis docentes y con otros vínculos en los cuales se desarrolle. Hay una frase que es la frase emblemática con la cual nosotros transmitimos los principios de la disciplina positiva y cuál es la base que subyace precisamente a muchos de sus desarrollos, que tiene que ver con una frase precisamente escrita, dicha y transmitida por Jane Nelson, que menciona: ¿de dónde sacamos la loca idea de que para que los niños se porten mejor, primero tenemos que hacerlos sentir peor? Los niños se portan mejor cuando se sienten mejor. Y nosotras estamos convencidas, y siempre lo transmitimos, que aunque esta frase en aquel momento fue enfocada para los niños, realmente se puede generalizar a todas las personas. Si nosotros queremos sentirnos, actuar mejor,
desarrollarnos mejor en nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, como padres y madres, las personas adolescentes también, no tenemos que buscar el dolor. La reflexión por medio de la sanción, por medio del castigo, por medio de los sermones y hacer sentir mal a la persona, probablemente por otros canales, es donde vamos a encontrar las mejores vías para tener precisamente un mejor comportamiento o mayor sentido de pertenencia, mayor sensación de que soy capaz y valioso y por ende voy a desarrollarme mejor en esos contextos y momentos. Por aquí nos informan que hay como un recuadro en una diapositiva. Diana, ¿puedes salirte, digamos, del modo presentación y puedes volver a ponerla, por favor? A ver si mejora. Estás en mute. Ok, Entonces, ya lo hago. ok, gracias. Voy a ingresar por acá. No se ve. No, en este momento no. ¿Verdad que Ok. no, Eri? No, no se está viendo la diapositiva ahorita. Ok. Ok, gracias. Ya vamos a corregir esto, pero es para que las personas que vayan a accesar a la presentación después tengan el acceso de la mejor manera. Ok. Ok. En todo caso, les voy a ir contando mientras Diana hace esto, que ahorita les vamos a presentar una frase que nos presentó Inés Di Bartolo en sus clases, en el diplomado que ella da sobre apego y vínculos. Y lo que nos dice Ya se esta ve. frase, sí, se ve el recuadro ahí todavía un poquito, pero digamos en este momento no afecta la presentación. ¿Okay? Y entonces Inés Di Bartolo nos presenta esta frase y nos hace reflexionar sobre cuántas personas nosotros conocemos que, así está bien, Ela, gracias, conocemos que piensan así sobre los adolescentes. Esta frase que les voy a leer dice, ¿qué es lo que está ocurriendo con nuestros jóvenes? Faltan al respeto a sus mayores, desobedecen a sus padres, desdeñan la ley. Se revelan en las calles inflamados de ideas descabelladas. Su moral está decayendo. ¿Qué va a ser de ellos? Cuando esta autora investigadora nos presenta esta frase y pregunta cuántas personas piensan así o cuántas personas conocemos que piensan así, son muchas manos las que se levantan. Y es una actividad que Diana y yo hemos seguido haciendo en los talleres que damos sobre adolescencia. Y casi la mayoría de los adultos coinciden en que o ellos han pensado así en algún momento, o piensan así actualmente, o conocen a alguien que piensan así sobre los adolescentes. Lo curioso de este ejercicio es que esta frase es de Platón. Y el hecho de que sea una frase tan antigua, lo que nos hace reflexionar es sobre esa conceptualización prejuiciada que tenemos sobre la adolescencia, que en realidad lo que nos demuestra es que hay un gran desconocimiento sobre los procesos adolescentes y que hemos estado entendiendo a estos chicos y chicas desde una concepción muy limitada, muy prejuiciada, muy nociva, que nos hace determinar la relación hacia un foco negativo, ¿verdad? Es como que nos predispone a entrar a entender la adolescencia desde toda esta negatividad y estas descripciones, estos adjetivos tan fuertes que damos por un hecho que en la adolescencia ocurren y en realidad es una visión bastante corta de lo que realmente sucede. Entonces vamos a dedicar unos minutos para conversar sobre qué es lo que pasa realmente en la adolescencia, tanto a nivel emocional, social, como a nivel cerebral. Y uno de los ejercicios que nos permite a nosotros como reforzar la parte empática tal vez, ¿verdad? Es recordar nuestra propia adolescencia y hacer una visita precisamente a esos momentos, hacer una visita a aquello que nos gustaba, hacer una visita a aquello que nos apasionaba, aquello que dejamos de hacer y en los nuevos intereses que nosotros, ¿verdad? En algún momento tuvimos
Una visita, por ejemplo, a cómo nos sentíamos nosotros en aquellos momentos con nuestros amigos, cuál era el lugar que tenían nuestros amigos para nosotros y cuál era el lugar que empezó a tener nuestros padres o personas cuidadoras precisamente durante esos momentos. De qué nos dimos cuenta, qué desilusiones tuvimos con respecto a otras personas, qué nos siguió ilusionando y qué nuevas ilusiones empezamos a adquirir, cómo empezamos a ver la vida, cuáles fueron aquellas cosas que desde ese momento empezaron a ser importantes para nosotros y tal vez lo hemos tenido hasta el día de hoy. Cuando nosotros somos padres y madres, tenemos constantemente que estar recordando qué era lo que a mí me gustaba, cómo era yo, qué pensaba y qué sentía yo en aquellos momentos, porque eso nos va a permitir tener una mirada mucho más cercana para saber que nuestros hijos están viviendo un proceso absolutamente válido, un proceso que implica en la adolescencia una transición bastante intensa y profunda, pero que también nos permite conectarnos con aquellas cosas que eran importantes para nosotros y podemos así acompañar precisamente a ellos y a ellos también desde una manera, ¿verdad?, mucho más sensible, mucho más comprensiva y a veces incluso disminuir un poco los temores, como esta frase ahora que Mario nos acaba de compartir. Para entender entonces la adolescencia de una forma más integral, vamos a hablar de la adolescencia como etapa cerebral. Esto es una propuesta que las investigaciones que vienen desde hace muchos años y que han sido más profundas, que han abarcado diferentes áreas, nos proponen para poder entender realmente qué es lo que sucede en la adolescencia con nuestro cerebro y cómo se explican las diferentes conductas que observamos en los adolescentes. Entonces, el primer cambio que ocurre aquí es que vamos a extender la etapa de la adolescencia aproximadamente entre los 12 hasta los 25, 30 años. Hay investigaciones incluso ahora que la extienden todavía un poquito más allá, pero eso es como el aproximado. Y esto es un cambio radical. Cuando nosotros le contamos esto a los papás, todo lo que vemos son aquellos ojos de asombro de pensar que la adolescencia dura tanto. Y si profundizamos en esto y observamos que obligamos a los adolescentes a nivel social a tomar decisiones tan importantes como escoger una carrera, como empezar a trabajar, como hacerse responsables de muchísimas cosas a la edad de 20, 21, 25 años. Y muchas veces estas decisiones son tomadas de una manera en la que ellos no se sienten apropiados del proceso, en la que se sienten como obligados y tal vez no están listos. Esto se explica porque a nivel maduracional realmente no están listos. Son decisiones muy fuertes que impactan el resto de la vida, donde el cerebro todavía puede estar muy inmaduro en términos de desarrollo para tomar decisiones que van a tener un impacto a lo largo de la vida. Entonces vamos a observar que lo que ocurre durante todos estos años es que hay una remodelación completa del cerebro. Una remodelación tan grande como probablemente ocurre cuando nacemos y nuestro cerebro se está formando. Entonces, lo que le sucede a los adolescentes es que en esta etapa hay una alta sensibilidad a la hormona de la dopamina. La hormona de la dopamina nos hace sentir alegría, nos hace sentir euforia, energía, y lo que ocurre aquí es que en el cerebro se nos activa un circuito de recompensa. El circuito de recompensa funciona de tal manera que yo ejecuto una conducta y entonces voy a buscar, por el placer que recibo, volver a ejecutar la conducta. En el cerebro adolescente, la hormona de la dopamina tiene niveles más altos que en otros momentos de la vida. Entonces, este circuito de recompensa funciona, por decirlo así, como con más repeticiones o mayor activación, porque entonces siempre vamos a tratar de desarrollar conductas que nos hagan sentir y repetir ese placer. Esto no es porque somos rebeldes o porque somos arriesgados o porque nos gusta desobedecer a nuestros padres, sino que tiene esta explicación neurológica que se debe a la alta sensibilidad a la dopamina. Esto claramente hace, lo podemos entender ahora sí, que haya una alta motivación y una curiosidad por las cosas nuevas. Y si esas cosas nuevas nos producen placer, entonces vamos a tender a querer repetirlas. Sumémosle a esto que en la adolescencia hay un distanciamiento del grupo de padres o de la familia nuclear para empezar a centrarse en buscar pertenencia en los amigos.
todos sabemos, y las imágenes que Diana puso ahora son muy representativas, porque si ustedes ven son grupos de amigos lo que predominan ahí, ¿verdad? Difícilmente en las series o algo así sale como grupo predominante de un adolescente los padres, y esto es porque es lo común que nos sucede a todos. Nosotros estamos buscando encajar, pertenecer, formar nuestra identidad a partir de las relaciones sociales que tenemos. Y aquí en esta búsqueda nos estamos preguntando y estamos tratando de construir quién soy yo, y quién soy yo diferente a mis padres, y quién soy yo parecido, similar o diferente a mis amigos también. Hay una gran necesidad de aceptación. Entonces, si lo sumamos a lo anterior, vamos a estar probando conductas de construcción de la identidad, vamos a estar probando cambios, vamos a estar probando cambios de looks, cambios de, digamos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, para ir buscando esa aceptación y esa pertenencia en diferentes grupos. A esto, sumémosle, todo esto lo vamos a ir haciendo como añadiéndole, ¿verdad? Como una sumatoria. Este cerebro racionalmente inmaduro, y aquí quiero ser muy clara de que no vamos a hablar de que los adolescentes son inmaduros, sino que estamos hablando de que a nivel de desarrollo cerebral no hay todavía una completud en la parte racional, en la corteza prefrontal, que nos ayuda a ser más racionales, que algunas veces hasta en adultos de 40 y 50 años ni siquiera vemos totalmente desarrollada. Entonces, con mucha más razón, un cerebro adolescente, enfocándonos específicamente en el órgano, todavía no tiene ese desarrollo racional a nivel maduracional. Entonces, viéndolo de esta forma, vamos a observar que el cerebro adolescente tiene dificultades para el autocontrol, porque la parte racional, al no estar todavía desarrollada, no nos permite todavía hacer esta integración de consecuencias, de qué es lo que me va a pasar, de ver los efectos a largo plazo. Lo que está predominando aquí es el circuito de recompensa. A ese circuito de recompensa le sumamos una dificultad para controlarse, para regularse, una dificultad para pensar en riesgos y consecuencias, más la motivación y la curiosidad por lo nuevo, y entonces vamos a sentir que el adolescente anda constantemente buscando el peligro o exponiéndose a situaciones en las que los adultos, la reacción que solemos tener es decir, pero ¿cómo no pensaste en esto? Pero ¿cómo no se te ocurrió que esto te iba a afectar? Pero ¿cómo es posible que hicieras algo? A veces les decimos algo tan tonto, algo tan estúpido, algo tan inmaduro. La idea de aprender estas nuevas nociones es que nosotros veamos estos comportamientos desde otra mirada y no nos tomemos personal estas reacciones de los adolescentes que corresponden a un desarrollo cerebral. A esto le vamos a adicionar como último punto esta alta producción de hormonas sexuales, donde hay una gran experimentación que se suma a todo lo anterior que he mencionado. Entonces, cuando hablamos de la adolescencia como etapa cerebral y hablamos de la adolescencia como una etapa muy retadora, lo que queremos transmitirle aquí es la comprensión desde esta nueva perspectiva de que todos pasamos por aquí. Esto es un desarrollo neurológico por el cual todos hemos pasado. Y además queremos que tengan la perspectiva de que como todos hemos pasado por ahí y hay una explicación neurológica y cerebral, lo que podemos hacer como adultos es tratar de observar cuál es la mejor manera para acompañar ese desarrollo de estas personas que tenemos a cargo. Aquí Diala nos va a dar algunas claves para poder hacer eso. Precisamente si observamos todo eso y los que tenemos chicos adolescentes sabemos, ¿verdad? Lo retador que esto puede ser, ¿verdad? Y lo que implica en el día a día. Esto va a implicar de parte de nosotros, las personas adultas, una gran necesidad de flexibilidad y adaptación, ¿verdad? Y resulta tan importante toda esta información que tenemos en este momento porque precisamente por muchísimo tiempo la adolescencia ha sido un periodo que siempre ha tenido estos procesos de transición profunda, pero ha sido muy poco comprendido. Y en este nuevo paradigma de la crianza positiva, de la disciplina positiva y de los buenos tratos, uno de los elementos importantísimos es formémonos para comprender y también sepamos, como viene por acá,
que este proceso va a implicar también para nosotros, como padres, madres y personas cuidadoras, momentos de reflexión. Va a implicar momentos de estar constantemente mirando cómo nos sentimos, qué pensamos de esto, qué necesitamos también en estos momentos para poder transitar con ellos de la manera en que ellos mejor lo necesitan. Entonces va a haber momentos en que nosotros como padres y madres vamos a tener un gran disfrute, un gran asombro, admiración por la pasión que ellos tienen, por la creatividad que nos muestran, ¿verdad? Y todos aquellos actividades incluso que hacen ahora los adolescentes, profundizaciones que hacen las personas adolescentes que realmente son maravillosas y brillantes. Sin embargo, va a haber otros momentos donde vamos a transitar por preocupaciones y angustias, no solo por las situaciones a las que ellos pueden verse expuestos, ¿verdad? Porque hay tal vez un contexto que nosotros a veces leemos que puede ser riesgoso, sino también por el futuro y las consecuencias que esto pueda tener. En otros momentos vamos a poder saber que tenemos que empezar a hacer duelos, porque nos vamos a sentir desplazados, vamos a sentir que ya no somos nosotros las personas principales y eso conlleva una pérdida para nosotros. Y cuando tal vez en otros momentos nos contaban, nos buscaban, y ahora no nos cuentan y nos buscan tanto, sino que buscan y cuentan con sus amigos, ¿verdad? Entonces va a haber ciertos momentos donde a través de los vínculos, de las relaciones que ellos establecen con pares, nos podemos sentir desplazados. Pero también esto sucede en otro ámbito, cuando ellos empiezan a replantearse las cosas en las que creen y tal vez las creencias que antes nosotros teníamos tal vez a nivel familiar, a nivel personal, pues ellos empiezan a decir, esto no es lo que va conmigo ahorita. Yo empiezo a pensar y creer más sobre esto de esta manera. Y también entonces hay este duelo y desplazamiento porque también en sus propios paradigmas o en los paradigmas de la vida, en ese distanciamiento que hacen con nosotros para fomentar su autonomía, su identidad y los criterios que ellos van a empezar a tener, ¿verdad? Como personas ya en un nivel diferente, un estado diferente o periodo diferente, se sienten y son diferentes a los que nosotros tal vez tuvimos y transmitimos en algún momento. Hay una preocupación constante, especialmente cuando los vemos como con ciertas conductas ahí que consideramos que tal vez son conductas que nos preocupan, que es en qué persona se va a convertir, eh, ¿verdad? ¿Qué adulto va a llegar a ser? ¿Qué será del futuro, ¿verdad? De la persona adolescente. Y aquí llamamos tal vez a una cosa importante. Todas las personas somos importantes, válidas y absolutamente o sea, cada periodo que nosotros tenemos es válido en sí mismo, porque el adultocentrismo nos ha enseñado a privilegiar y poner como una cosa más importante ese adulto en el cual nos vamos a convertir, aquello que vamos a llegar a ser. Y entonces tener la mirada ahí puede implicar en algunos momentos que nosotros no vivamos como válidos cada uno de los momentos que tenemos. Y además de eso, vamos a sentirnos confundidos por el movimiento que tienen las personas adolescentes, donde a veces los tenemos cerquita, vuelven a nosotros y en otros momentos los tenemos distantes. En algunos momentos van a hacer algunas conductas como si tuvieran 5, 6 o 7 años más y ojalá generacionalmente nosotros ni siquiera hicimos lo que ellos hacen a esas edades, pero en otros momentos los vamos a tener aquí como si fueran niños otra vez. Y entonces ese movimiento, ¿verdad? Ese es que solo me busca cuando lo necesita, ¿verdad? Que nosotros tenemos que aprender a procesar, es uno de esos elementos que genera confusión, pero es parte absolutamente normal y esperable precisamente del desarrollo de las personas adolescentes. Hay una intervención que se llama Círculo de Seguridad Parental, que siempre nos gusta mostrarlo porque nos ayuda a enfocarnos en la importancia de la relación. El Círculo de Seguridad Parental nos hace ver a los adultos digamos, con la metáfora de estas manos que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, como una base segura y como un refugio seguro. El círculo de seguridad parental está basado en investigaciones sobre el apego y es una metodología que se ha desarrollado justamente para ayudar a los padres a atender a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Entonces vamos a observar en este círculo que las manos representan al adulto y que el adulto los adultos tenemos dos funciones básicas con respecto a nuestros hijos o las personas que cuidamos.
Y entonces, cuando somos base segura, respondiendo a las necesidades, vamos a ir viendo que los adolescentes, en este caso, necesitan que apoyemos su exploración, necesitan que estemos pendientes de ellos, necesitan que nos alegremos de ellos por cómo ellos son, necesitan que les ayudemos, necesitan que nos divirtamos con ellos. Y esta es como la primera parte donde los adolescentes salen al mundo y nosotros celebramos que tiene una fiesta, que tiene nuevos amigos, que le fue bien en el colegio, que se está desempeñando en un deporte, que tiene alguna habilidad y les apoyamos, les motivamos a que exploren nuevas habilidades y tengan nuevas experiencias. Cuando en estas experiencias, ya la decía al principio ahora, el ejemplo, digamos, de esta chica o chico, ¿verdad? De que me jalé una torta y no quiero decirle a mis padres, pero sé que tengo que decirles, ¿verdad? Cuando estas cosas pasan, porque la vida es así y a todos nos ha pasado, los adolescentes también requieren poder regresar a un refugio seguro donde saben que van a ser bienvenidos independientemente de cómo vengan. Y ahora vamos a hablar de esta incondicionalidad. Los adolescentes necesitan sentir que en ese regreso a nuestro, digamos, a nosotros como refugio, nuestra relación como refugio, vamos a poder protegerles, vamos a consolarlos, nos vamos a alegrar porque están regresando a nosotros, independientemente de cómo vengan, y les vamos a ayudar a organizar sus sentimientos, que esto se refiere un poco a ayudarles a integrar la experiencia y poder hacer una lectura sin culpabilizar sobre lo que sucedió y sobre cómo integrar esta experiencia para poder aprender. Nosotros como adultos, cuando estamos centrados en ser humanos, estamos enfocados en la relación y no tanto en lo que pasa. Entonces vamos a ir profundizando en cómo podemos hacer esto y qué estrategias de disciplina podemos practicar para que la prioridad sea el vínculo y no el comportamiento. Estás en silencio. Seguiste, ahí estás. Ya. ¿Y la presentación se quitó o se ve? La presentación se quitó. Ok. Ajá. Es que para quitar el recuadro, entonces quité esto de la presentación. Por eso fue que se vio así. Un segundito. Ahí corriste el recuadro, no sé cómo lo hiciste. Lo voy a poner aquí arriba. Tal vez aquí arriba sea mejor. Perfecto, sí. Ok. En este recuadro está mi volumen y eso. Entonces, si lo quito, se me va todo. Entonces, por eso me resulta difícil. Pero bueno, vamos a ver si ahí lo logramos ver mejor. Entonces, las habilidades que nosotros como personas cuidadoras necesitamos estar constantemente revisando para favorecer un apego seguro con las personas adolescentes tiene que ver con estos elementos que tenemos por acá. Se han hecho desarrollos muy bonitos sobre grupos de padres que se forman para poder precisamente desarrollar, vivir, practicar este tipo de habilidades y herramientas. Una es la respuesta sensible. La respuesta sensible es la capacidad que tengo para atender y mantener mi compromiso con la persona adolescente, interesándome de una manera real y genuina por descubrir, explorar y acompañar qué es lo que piensa y cómo es que se siente. De esta manera, si yo estoy constantemente con la escucha muy abierta, sabiendo que eso que me está mostrando mi persona adolescente posiblemente, más allá de que lo dicte o lo catalogue como es que se está portando mal, es que no me habla, es que no me escucha, ¿verdad? Y me dejo solamente como en esa comprensión de la conducta, no estoy llegando tal vez a las necesidades más profundas que está teniendo. La respuesta sensible es ver más allá para poder preguntarme constantemente qué estará pensando, qué estará sintiendo, qué fue lo que pasó antes y de esa manera llegar como a las causas más profundas de sus comportamientos. La apertura y la conciencia tiene que ver con esa capacidad para poder observar de manera reflexiva cuáles son mis pensamientos y mis sentimientos como persona cuidadora ante las respuestas, necesidades o comportamientos de la persona adolescente. Entonces es estar en un nivel totalmente consciente de que yo también experimento cosas y que esas cosas que experimento van a influir en la respuesta que yo brinde o no, ¿verdad? A las personas precisamente que acompaño.
La regulación emocional tiene que ver con esta capacidad que a veces tenemos que practicar muchísimo de mantener nosotros la mayor regulación que podamos, especialmente en los momentos de estrés de las personas adolescentes. Y eso es un reto enorme, porque nosotros estamos a veces acompañando emociones intensas y que resultan difíciles para nosotros, y tenemos que pensar que tal vez fueron emociones que no fueron acompañadas en nuestra propia adolescencia por las personas que nos cuidaban. Pero en este momento de tanto cambio a nivel cerebral, como nos explicaba Maricruz, la regulación que ellos tienen es una regulación que va en construcción, y se supone que la de nosotros permite transmitir calma, permite transmitir regulación, permite transmitir, ¿verdad? Estar ahí en momentos difíciles para que ellos puedan continuamente, a través de la práctica, regular sus respuestas. Y también una postura de colaboración en el sentido de que nosotros tenemos claridad de que somos quienes debemos de cuidar y proteger, pero ya en el periodo adolescente nosotros tenemos que entrar en un momento de mucha negociación, de mucho encontrar soluciones para favorecer la autonomía, para reparar momentos donde tal vez no fueron buenos momentos con nuestras personas adolescentes, y pensar continuamente qué soluciones vamos a encontrar para mejorar la conexión con ellos, para mejorar la relación con ellos, y además de esto, buscar soluciones a situaciones retadoras que en este momento se estén presentando en la vida cotidiana. Para esto, necesitamos en esta mirada reflexiva de nuestro actuar, explicarnos y comprender cómo miramos, cómo observamos a las personas adolescentes y por ende cómo actuamos. Algunas miradas apropiadas, tener curiosidad e interés por sus reacciones y sus emociones, como anteriormente les mencionaba. Preguntarnos si lo que está atravesando es parte de su desarrollo esperable, si es parte de este cerebro en, ¿verdad?, desarrollo y crecimiento, y en esta nueva arquitectura que se va formando. Valorar cómo es la personalidad de ese hijo que yo acompaño, porque todos son muy distintos. Preguntar qué hice yo como persona adulta para contribuir tal vez a esta situación que se nos salió de las manos, qué hice yo para conectar, qué hice yo para preguntar, para profundizar, y tener un alto nivel de flexibilidad para poder mirar a mi adolescente más allá de estas miradas que obstaculizan. Por ejemplo, empezar a dar categorías, especialmente categorías negativas: es que es un malcriado, es que es un rebelde, con él nunca se ha podido con ella. Miradas que descalifican y ponen etiquetas también, considerando que es que son agresivos, es que son adolescentes, ¿verdad? Como típicamente se escucha, por ejemplo. Explicaciones y comprensiones de su conducta, culpabilizantes, ¿verdad? Que intentan o que lo que hacen es depositar toda la responsabilidad precisamente de lo negativo en sus acciones y en ellos. Miradas que ridiculizan y no creen válidos los procesos que ellos están atravesando. Miradas que rechazan sus conductas, miradas que rechazan sus formas de ser, sus gustos, por ejemplo, y eso genera una distancia absoluta en la relación, así como no reconocer las emociones que ellos tienen, como esta manera en que nosotros no validamos que las experiencias de los niños, niñas y personas adolescentes son válidas en sí, y dejar de ver solamente como válidas las necesidades, dificultades y preocupaciones del mundo adulto. Entonces, desde esta nueva mirada, desde esta nueva perspectiva, pensemos qué relación queremos tener con las personas adolescentes. Lo que se sugiere y lo que se quiere lograr es una relación de colaboración, una relación de confianza, de conexión, donde podamos tener influencia en nuestro adolescente por medio de la comunicación, del interés y el respeto. Entonces, desde aquí nos alejamos desde la autoridad o el autoritarismo, nos alejamos de ese distanciamiento donde decimos solo quiere estar con los amigos y no quiere estar conmigo, entonces yo no lo busco, ¿verdad? Es diferente a tener una actitud respetuosa ante esa necesidad de la etapa de desarrollo. Nos alejamos de actitudes que sean coercitivas, que sean rígidas y que estén enfocadas en el control. Preguntémonos también cuánto más podemos conocer a nuestro adolescente, y aquí hay una competencia parental que nos invita a estar
haciendo una observación sensible y una actualización sensible de lo que conocemos, porque acuérdense que nuestro adolescente está constantemente cambiando, está constantemente experimentando. Entonces no pensemos que todos los adolescentes son iguales, no pensemos que por preferir a sus amigos ya no nos quiere o que nos va, digamos, a rechazar en todo momento. No nos tomemos eso personal, sino tratemos de siempre estar presente, de siempre estar disponible y respetando los procesos que Dialaura nos mencionaba. ¿Cómo podemos ayudarles a que se transformen en la persona que quieren ser? Porque al final el amor de cuidado, el amor de padres, lo que quiere es que nuestros hijos sean lo más felices posibles, siendo la mejor versión de sí mismos. Entonces, para esto nosotros podemos acompañarles, podemos lograr esta influencia respetuosa en la relación desde siempre mostrar interés y accesibilidad. Recordemos aquí el círculo de seguridad parental. Sea como sea que vengan, vamos a recibir a nuestro adolescente estando ahí para ellos, desde una mirada no prejuiciosa, no regañona, no crítica, sino tratar de más bien mostrar interés por conocer qué es lo que sucede en su mundo y qué es lo que sucede en su cabeza. Entonces, desde aquí, si querés, Diana, me pasas, porfa, vamos a, para lograr esta influencia, vamos siempre a dar prioridad a la escucha. Diana empezaba esta presentación diciendo que nosotros como padres hacíamos lo inverso, que hablábamos mucho y escuchábamos poco. Y esto es una habilidad fundamental, desarrollar la capacidad del silencio y la capacidad de escucha. Y cuando escuchamos, significa que mentalmente nosotros posponemos nuestra agenda, posponemos nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, nuestros criterios y ponemos la mente en blanco para aprender de lo que el adolescente tiene que comunicarnos. Cuando el adolescente se siente escuchado, entonces es más fácil que después nos vaya a escuchar a nosotros. Cuando encontramos el mejor momento para dar esa escucha, porque también hay procesos que hay que respetar, ¿verdad? Entonces tenemos que tratarlo como un igual y mostrar interés y preguntar en qué momento podemos hablar, quiero escucharte, quiero entender lo que te está pasando, quiero saber qué fue lo que sucedió para ver cómo te puedo ayudar. Va a haber un momento específico para eso y ese momento no es inmediatamente después de lo que sucede, no es en el momento que nosotros queramos, es en el mejor momento en el que el adolescente está en un estado emocional receptivo, donde esté más regulado, donde incluso esté más abierto a vincularse con nosotros para poder entonces tener esa conversación que es centrada en el vínculo. Cuando uno hace el repaso de la cantidad de personas adolescentes que ha acompañado en situaciones, por ejemplo, de ideación suicida, de autolesiones, situaciones, por ejemplo, ¿verdad? Que son de las situaciones como más preocupantes, ya cuando hay un cuadro depresivo, de ansiedad, etcétera. Y luego rescatamos qué fue lo que permitió que esta persona adolescente mejorara, que ya este cuadro sea mucho menor, que ya esta persona, ¿verdad?, esté en otro momento y en otra situación. Este factor siempre sale, es que es clave. Es que ahora converso más, paso más tiempo con mis papás, es que la relación mejoró, es que yo me siento mejor en casa. Cuando uno ve que algo se repite por 10, 20 años, que uno trabaja, por ejemplo, con familias y con personas adolescentes, sigue siendo este elemento clave. Y entonces a veces, aunque suene como tan cotidiano, sencillo, cuando nosotros repasamos las habilidades de la verdadera escucha, a veces nos damos cuenta que no se practican tanto, pero son profundamente necesarias precisamente para cuidar la relación y también para poner pautas y límites, ¿verdad? Dentro de lo que igual tiene que ser la convivencia de todas las personas. Sin embargo, cuando nosotros sabemos que el apego es tan importante, que la relación forma parte de la salud mental de las personas, cuando mejoran las relaciones, mejoran condiciones de salud mental. Detrás de esto hay un elemento que es importantísimo, que es la incondicionalidad. La maestra Inerdi Bartolo igual menciona, no hay nada que tenga que cumplir un hijo para que lo amemos. Y esto se tiene que sentir en cada momento. No pueden recibir cuando vienen al refugio una enseñanza, una corrección, un regaño, sino una aceptación incondicional, calma en momentos difíciles y en muchos momentos agradecimiento porque nos están buscando. Esperar no significa aprobar o no la conducta, sino afianzar nuestro amor por ellos.
Y esto, y el mejor momento, y las pautas claras y las negociaciones que, ¿verdad?, conversamos, hacen que se sienta que existe ese puerto seguro, que también nos va a permitir ser una mejor guía precisamente para ellos, y cuando recurran a nosotros se van a sentir seguros y por ende van a estar muy receptivos para poder escuchar y saber y poder, ¿verdad?, practicar muchas veces eso que queremos transmitirles para que ellos estén mejor y estén más seguros. Entonces, Mari, pues escucha. Vamos a hacer una diferenciación breve entre lo que es la disciplina positiva y los modelos convencionales. Esto también lo mencionamos en la presentación anterior, en el webinar anterior. Entonces aquí vamos a pasar como rápido por esta parte, pero sí queremos como que quede claro cuál es la diferencia entre este modelo que es una filosofía de vida y que es más amable y más respetuoso. Entonces, la disciplina positiva es amable y firme al mismo tiempo, mientras que otros modelos más tradicionales para disciplinar lo que hacen es oscilar entre ser muy autoritario y ser muy permisivo, lo cual genera grandes conflictos, no solo para el adolescente, sino también para la relación y para nosotros como adultos, porque nos deja en un lugar donde nos perdemos. Cuando somos amables y firmes, podemos integrar lo mejor de ambos estilos en un mismo momento. La disciplina positiva también permite que ese vínculo sea más fuerte, porque lo que estamos buscando es que se desarrolle ese sentimiento de pertenencia e importancia, mientras que en otros modelos más convencionales lo que estamos buscando es controlar el comportamiento mediante castigos, exigencias, demandas. A veces decimos, de solo porque yo digo, esto es así, solo porque yo soy tu papá y tu mamá y tienes que respetarme. Posiciones que son muy de control, de supervisión y de autocentrismo, donde nosotros somos los que sabemos qué se tiene que hacer y lo que no. Actitud que los adolescentes rechazan de plano, ¿verdad? Es una actitud que no nos acerca para nada a ellos. La disciplina positiva se enfoca en los efectos a largo plazo. Entonces, como veníamos diciendo, el momento de corregir es el momento apropiado pensando en la relación como un continuo. Desde el momento, o más bien desde el modelo tradicional, el momento de corregir tiene que ser inmediato porque tenemos la creencia errónea de que si no corregimos en ese momento, el adolescente no va a aprender. Si no corregimos en ese momento, estamos fallando como figuras de autoridad porque estamos dejando pasar o porque estamos aprobando. Cuando hablamos de disciplina positiva, el momento de corregir es lo que hablábamos sobre la escucha, el mejor momento en el que el adolescente se encuentre y nosotros mismos en un estado emocional apropiado. Cuando hablamos de los efectos a largo plazo, nos vamos a esta otra distinción, que es que la disciplina positiva busca enseñar habilidades sociales y habilidades para la vida, que es lo que queremos en los adolescentes, que sean buenas personas, que tengan un buen carácter, que sepan elegir bien, que tengan esa capacidad crítica y que sean personas que se den a respetar y que respeten a los demás. Desde un modelo convencional, lo que queremos es cambiar el comportamiento en el momento exacto. Por decirlo así, queremos que nos deje de desobedecer, queremos que no sea malcriado, queremos que no haga berrinches, queremos que llegue temprano, queremos que haga caso. Y entonces cuando nos centramos en esos comportamientos, lo que estamos enseñando es obediencia, que sigan las normas, que respeten la autoridad, lo cual todo puede ser muy bueno, pero si como adultos pensamos en que siempre queremos un adolescente o una persona que siga las normas, que siempre siga la autoridad, que siempre sea obediente, ahí nos empezamos a replantear que en realidad lo que queremos es una persona que tenga un pensamiento crítico. Entonces, la disciplina positiva en este proceso invita a los jóvenes a descubrir sus capacidades, nos involucra en una búsqueda de soluciones, no de culpables, que nos permitan enfocarnos en practicar alternativas para solucionar la situación, para encontrar mejores acuerdos, para ensayar habilidades que tienen que desarrollar, viendo siempre más allá del comportamiento y nosotros como adultos modelando las habilidades, tomando tiempo para entrenar, sabiendo que cuando se practica algo hay una alta posibilidad de que nos equivoquemos y tengamos que volver a practicarlo, de que podamos corregir. Y entonces mostramos confianza en que los errores son oportunidades para aprender, mostramos confianza en el adolescente que hemos creado hasta este momento, mostramos confianza en el proceso y mostramos confianza en que nada pasa si se cometen errores, porque todo eso en medio de una relación que es segura y respetuosa se puede trabajar.
Algunas de las herramientas que nos regalan los buenos tratos, la disciplina positiva también, tiene que ver con esta capacidad para poder transmitir empatía. Transmitir empatía implica leer más allá del comportamiento y poder entonces preguntarnos qué estará sintiendo y qué estará pensando mi hijo. Tener una pausa, observar, no reaccionar de manera impulsiva, no reaccionar de manera rápida, y podemos preguntar y podemos describir también lo que observamos. Entonces, noto que has estado muy callado, me pregunto qué estarás sintiendo, o te he notado muy triste, he visto que viniste muy alegre, ¿verdad? Y me pregunto qué fue lo que sucedió. Entonces, el poder conversar sobre las emociones, pero primero preguntándonos nosotros reflexivamente, detenidamente, que estamos observando y qué podrá estar sintiendo y pensando nuestro hijo o nuestra hija, nos va a permitir transmitir esto de una manera bastante profunda. También comprendiendo no solo los elementos del desarrollo adolescente del cerebro que nos mencionó Maricruz, sino también teniendo claro que cuando nosotros estamos reactivos es porque nuestras partes cerebrales que son, ¿verdad?, más impulsivas son las que en ese momento están dominándonos. Y eso lo podemos saber porque nuestro cuerpo está reactivo, nuestro cuerpo está veloz, nuestro cuerpo se siente, ¿verdad?, como envalentonado, molesto, etcétera. Y es el momento donde más tenemos que buscar la calma para poder no solo transmitir un estado de necesito sentarme con vos y tomar alguna decisión, sino también saber, por ejemplo, que vamos a poder tener una mayor disposición ambos, tanto nuestro hijo como nosotros, para poder llegar a mejores puntos de acuerdos y de diálogos. Es muy importante en este sentido que nosotros vamos a tener una posibilidad enorme en el periodo adolescente de escuchar y llegar a acuerdos, porque esto no solo va a favorecer que haya un clima de convivencia más pacífica, sino que ellos empiecen a desarrollar habilidades que van a ser muy necesarias para el resto de su vida. Entonces, llegar a acuerdos implica ser concretos, ser claros, irnos sobre la conducta, cuáles son los elementos que vamos a practicar, dar pie al error a que la cosa no salga. Creo que Maricruz ahorita va a hablar de eso. Y un elemento importantísimo es que a veces llegamos a acuerdos pero no les damos seguimiento. Entonces es importante sentarnos, mira cómo nos fue con el acuerdo al que llegamos. ¿Crees que está funcionando? ¿Qué estás observando vos? Te voy a contar que estoy observando yo y ver si hay que replantearlo, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones lo que llegamos es como a sancionar, a criticar y a señalar y decir, vos dijiste tal cosa, y en muchas ocasiones no es sencillo practicar, ejecutar lo que uno precisamente creyó que podía llegar a ser un acuerdo. También es muy importante buscar soluciones más allá de los castigos, y en la disciplina positiva estamos totalmente claros en que es buscar soluciones y no castigos. Las soluciones para que nosotros logremos saber la próxima vez que te enfrentes a eso, qué puedes hacer, qué se te ocurre, qué puedes practicar en vez de, por ejemplo. Y eso nos da mayor cantidad de habilidades para la vida que estar solamente, ¿verdad?, nosotros buscando cómo no ser sancionados, castigados o descubiertos en aquello, ¿verdad?, que tal vez estamos haciendo escondidas precisamente por el temor de ser castigados. Ver los errores como una oportunidad para aprender y tener claridad en que nosotros necesitamos realmente trabajar en nuestra regulación como padres y necesitamos buscar momentos donde tengamos conciencia que necesitamos hacer una pausa, buscar la mejor versión de nosotros mismos, nuestro yo más amoroso, auténtico, reflexivo, para poder ser flexibles y brindar una respuesta que sea una respuesta mucho más acertada y apropiada para el reto que en ese momento estamos enfrentando. Y tener claro que los castigos van a generar conductas, y las conductas típicamente van a ser resentimiento por parte de nuestros hijos, revanchas, ¿verdad? Ya van a ver la próxima vez, ¿verdad?, lo que yo voy a hacer. Puede ser más bien un distanciamiento, y entonces se alejan de nosotros, ya sea porque piensan que son malas personas, que no los consideramos valiosos e importantes, como también, por ejemplo, porque no quieren ser descubiertos tal vez en algún error, porque temen la reacción que vamos a tener como papás o como mamás. Y en algunas otras ocasiones, para poder distanciarse
de eso en lo que se han sentido lastimados, porque en vez de tal vez ser escuchados y apoyados o acompañados, fueron castigados y sin comprensión de por qué se estaba presentando toda esta situación, en este distanciamiento se pueden empezar a tornar rebeldes y entonces, ¿verdad?, se oponen, empiezan a negarse a ciertas cosas o incluso hacer cosas contrarias precisamente como una forma de demostrar que esto no está sirviendo y que probablemente están lastimados o heridos por lo que acaba de suceder o lo que ha sucedido por muchísimos años a través de los castigos. Y en este sentido, es muy importante saber que la firmeza, como Maricruz lo dijo, como uno de los principios de la disciplina positiva, forma parte precisamente de lo que nosotros necesitamos hacer como guías y como personas más sabias con nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, ante la tendencia a castigar, vamos a poder tener otras alternativas, como por ejemplo, decidir lo que voy a hacer y no lo que voy a obligar al joven a que haga, por ejemplo. Fijar un límite y ser consecuente con ese límite. Expresar lo que yo estoy en ese momento experimentando y sintiendo. Cuidarme a mí mismo para poder brindar mi mejor respuesta para ya sea llegar a un acuerdo, conversar sobre consecuencias, llegar a plantear soluciones. Confiar en que el joven o niño sea quien es y que en ese camino hay situaciones que no son perfectas, situaciones donde hay errores, situaciones donde hay fallos y también confiemos en los procesos que nosotros hacemos, porque cuando nosotros enseñamos habilidades para la vida son procesos de mediano y largo plazo, pero cuando nosotros utilizamos los castigos, nosotros podemos ver un efecto inmediato, pero los efectos inmediatos generalmente no son sostenidos, están basados en la conducta, pero dañan la relación y además de eso es posible que los niños no estén aprendiendo habilidades de qué es lo que sí deben de hacer para poder precisamente ya sea mejorar su desempeño, mejorar su conducta o manejar mejor esa situación que les está resultando difícil. Aprendemos a aprender a generar cooperación mediante el diálogo, mediante la escucha, mediante los acuerdos, el modelaje, el entrenamiento, el acompañamiento y la paciencia y trabajar en esto, ¿verdad? Lograr acuerdos y comprometernos a cumplirnos, estarlos revisando, pero algo demasiado importante que Maricruz va a conversar en este momento, flexibilizarnos para ver el error como parte del proceso y de un proceso que puede generar grandes mejoras. Y los errores los pueden cometer las personas adolescentes, pero recordemos que nosotros también constantemente estamos precisamente en ese proceso, Mari. Gracias. Reconocer el error es una habilidad que los adultos, cuando la logramos desarrollar, produce un cambio inmediato en la relación, porque los mismos adolescentes, incluso los niños y las niñas, se quedan sorprendidos de cuando un padre o una madre que generalmente no admite que se equivocó empieza a hacerlo. Eso sensibiliza, nos hace ver positivamente vulnerables ante nuestros hijos, les permite a ellos modelar también el beneficio de reconocer que uno se equivocó y nos ayuda a nosotros a trabajar para mejorar la relación. Entonces, cuando desde la disciplina positiva se plantean los errores como oportunidades para aprender, lo que queremos es que los jóvenes se sientan alentados por el error, que aprendan de la experiencia. En lugar de construir un temor hacia el adulto por la reacción que va a tener cuando nos equivocamos, ¿verdad? Como jóvenes, lo que vamos a construir es una experiencia de aprendizaje, una experiencia que incluso es emocionalmente correctiva porque aquí yo en esta relación con mi figura de apego tengo un lugar seguro donde puedo equivocarme y no pasa nada porque mis padres también se equivocan. Entonces, lo que se motiva es que ante los errores o los retos nos preguntemos cuáles son las habilidades que el adolescente necesita desarrollar para mejorar. En esto que hizo, necesita aprender autocontrol, necesita aprender regulación, necesita aprender a tener más calma, necesita buscar soluciones antes de elegir la primera. ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál es la habilidad que queremos que este adolescente tenga a futuro y que queremos que empiece a practicar desde ya? Desde esta filosofía, entonces, trascendemos la visión de los errores como una experiencia vergonzosa, que es algo en que la mayoría de los adultos de nuestra generación, nosotros nos topamos en que todos crecimos pensando en eso.
¿verdad? Que equivocarse estaba mal, que equivocarse daba vergüenza, que era algo por lo cual a uno lo humillaban y que nos hacía imperfectos, ¿verdad? Que para ser perfectos no se pueden tolerar las faltas. Entonces trascendemos esa mirada y lo que hacemos es crear un ambiente de seguridad donde se pueda vivir el error de una manera más natural. Como decía Diala, todos nos equivocamos. Entonces, esta frase de Daniel Siegel, que es un psiquiatra, es experto, ¿verdad? Y que nos ha compartido muchísimo sobre el desarrollo cerebral, nos dice que enseñemos a los niños y a los jóvenes a reafirmarse y a entender que creemos en ellos y en su capacidad para manejar por sí mismos las situaciones. Así entonces podrán descubrir cuán fuertes son y los capaces que son aunque no lo sepan. Y uno descubre y cree en esta capacidad en sí mismo porque alguien antes ha creído y ha confiado en esta capacidad. Y ese alguien somos nosotros como adultos, como figuras de fe. Ya para ir concluyendo, algunos de los elementos que consideramos fundamentales para el acompañamiento de las personas adolescentes realmente son conductas que no son sencillas. Por eso son conductas que tienen que ir dirigidas, permeadas y mejoradas por varias cosas. Por el acompañamiento de otros padres, por muchísima formación e información, por nosotros revisar nuestra propia historia como personas adolescentes, revisar cómo nos vinculamos, cómo ha sido nuestra historia de apego, por ejemplo, y cuidarnos a nosotros mismos, porque hay momentos donde uno necesita realmente respirar. Hay otros momentos donde uno necesita realmente un espacio de estar a solas con uno mismo, de hacer actividades diferentes, de ir más allá de la parentalidad, ¿verdad? Que a veces puede ser tan agotadora. Entonces, realmente es muy importante que todos estos principios parten del propio respeto que nosotros debemos de tener por nosotros mismos como padres, de nuestra cotidianidad y de nuestra historia. Algunos de los elementos entonces serían, para el acompañamiento de las personas adolescentes, cambiar nuestra perspectiva para poder realmente tomar la perspectiva de lo que ellos están viviendo y con esto, ¿cómo podemos acompañarlos? Validar esta necesidad que tienen de espacio que vemos, a veces vivimos como un duelo importante, respetar este espacio sin abandonar, mostrarnos siempre dispuestos, aquí estoy cuando me necesites, cuando quieras conversarme, aquí estoy, listo para escuchar. Adaptarnos a las formas en que nos necesitan, que son muy diferentes a las que venimos, ¿verdad?, sintiendo y experimentando cuando eran más pequeños. Permitir estos momentos y espacios de autonomía, siempre nosotros como personas que guían, que son más sabias, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ir haciendo ese movimiento flexible y saber, ok, con esto, ¿qué habilidades puede desarrollar? Con esto, ¿en qué se la puede empezar a jugar distinto, por ejemplo? Y eso realmente nos puede dirigir la mirada de manera bastante clara. Ser más base que refugio, ¿verdad? Ser más ese lugar al que se recurre, por ejemplo, cuando ellos salen a explorar, a conocer y saber que en muchas ocasiones cuando no se sientan bien, en algunas ocasiones van a recurrir a nosotros, pero en otras ocasiones van a ser sus pares, van a ser docentes y van a ser otras personas a las que recurran primero. Pero todo eso después retorna. Cuando nosotros seguimos ahí y manejamos y transmitimos esa incondicionalidad, esos movimientos luego regresan a que nosotros vamos a seguir siendo esas figuras de apego, ¿verdad? Importantísimas para las vidas de ellos. Siempre estar ahí para la regulación cuando busquen el refugio seguro. Entonces, cuando tengan estos momentos donde tal vez tengan alguna necesidad o hayan tenido alguna experiencia que tal vez nosotros consideramos que no fue tan positiva o que fue riesgosa, con la que tal vez no estuvimos de acuerdo, pero llegan a recurrir a nosotros, el que les acompañemos, el que les escuchemos, el que estemos ahí para volver a ser seguridad para ellos, va a resultar fundamental para que en esa y las próximas ocasiones seamos nosotros esa figura de referencia de nuevo. Y seguir siendo figuras de apego, aun cuando no quieran estar con nosotros la mayoría del tiempo. Entonces, realmente
todo lo que nosotros sembramos a través del apego seguro se observa, se ve en procesos tan diferentes. Cuando nosotros tenemos estas prácticas de crianza positiva y de buenos tratos, ¿verdad? Que nosotros no podemos más que transmitirles que en medio incluso de los desafíos y las dificultades, uno ve cómo los procesos van siendo más fluidos, no solo en la convivencia con ellos, sino también dentro de nosotros como personas cuidadoras y adultas. Terminamos con esta frase donde se nos dice que en la disciplina estamos ayudándoles a comprender qué significa gestionar sus emociones, controlar sus impulsos, tener en consideración los sentimientos de los demás, porque nosotros también lo hacemos, pensar en las consecuencias, tomar decisiones meditadas y mucho más. Estamos ayudándoles a desarrollar el cerebro y a volverse personas que sean mejores amigos, hermanos, mejores hijos, mejores seres humanos. Y la base central para lograr todo esto es el vínculo. Si ustedes siempre están conectados con que la prioridad es la relación, su trabajo como acompañantes del proceso de crecimiento de sus adolescentes va a ser más claro, más fluido, no necesariamente menos retador, pero sí la relación es la que siempre se va a rescatar de ahí. Como dice Diala, esto retorna. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias al Aldea SOS por esta invitación.